Bien, comenzamos entonces nuestro capítulo de resistividad IP. ¿Qué mejor que comenzar con una imagen en la cual se muestra el producto de la resistividad y el producto del IP, que lo veremos posteriormente, que es similar? Como pueden ver en esta imagen, tenemos en la coordenada X la coordenada justamente medida en superficie, que puede partir de 0, ¿no es cierto?, como se muestra acá, o bien puede ser una coordenada UTM directamente. Y en la coordenada vertical tenemos la profundidad, Z en este caso. La primera imagen ya es bastante explicativa porque muestra las zonas que tienen alta resistividad, colores azules, y las que tienen baja resistividad, o sea que son conductores, que en el fondo lo que uno busca, conductores, metales, aguas, que estaría especificado por los colores rojos de la paleta de colores. Aquí es muy fácil ver que hay ciertas tendencias, una especie de raíces de estos conductores que se introducen incluso más allá de lo que es el levantamiento, y ya a partir de aquí uno puede sacar conclusiones para ver si encontró el recurso que estaba buscando. Resistividad es una variable y el IP es otra, son distintas, pero normalmente los instrumentos miden las dos en forma simultánea, aprovechando que está el instrumento instalado en terreno, está en toda la disposición de la estaca. Ya vamos a ver para qué sirve la estaca. Está todo el cableado ya puesto en terreno, entonces se mide la resistividad y a continuación en el mismo lugar se mide el efecto IP o cargabilidad. La mayoría de los instrumentos miden las dos variables. Los instrumentos ya de más baja calidad o menor precio miden solamente lo que es resistividad. Entonces vamos a explicar cada una de estas variables y para qué sirve el método. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos por acá? La definición de resistividad. Bueno, resistividad es la resistencia específica de un material. Normalmente se mide en ohm metro. Se designa por la letra griega ρ, y aquí hay una definición ya más científica para que ustedes la tomen en cuenta, pero consideren resistividad casi sinónimo de lo que es la resistencia. Como la fórmula dice, resistencia por sección dividido por metro por longitud, por eso que sale la unidad ohm por metro. Hay resistividad de la roca y el valor de resistividad es bastante amplio. Como pueden ver, los sulfuros tienen cierto rango, pero acotado de todas maneras. El grafito, algunos tipos de roca ígneas, el agua, todos los minerales y los materiales más comunes, se conoce su resistividad. Esta tablita nos va a servir para interpretar. Entonces, cuando midamos y tengamos la sección vertical que vimos en la primera diapositiva, ya podemos volver a esta tabla y ver qué tipo de material tenemos, qué tipo de roca. Como les dije, normalmente se miden las dos cosas, la resistividad y el IP o cargabilidad. La cargabilidad es muy simple. Se aplica una corriente y en un material cualquiera, si cortamos esa corriente, debiera de caer a cero el voltaje. Pero hay algunos materiales que cargan energía y la dejan liberar en forma paulatina. Este efecto de carga, de comportarse como un condensador, se le llama la cargabilidad. La cargabilidad o IP ayuda a discriminar materiales que tienen comportamiento de resistividad parecido. Sin embargo, en el efecto de cargabilidad son distintos, entonces nos permite caracterizar también roca. Y se utiliza mucho para la búsqueda de sulfuro. El método clásico es buscarlo a través de la cargabilidad más que la resistividad, y por lo mismo que los instrumentos normalmente miden las dos variables. Entonces, si no lo encontramos con una variable, la encontramos con la otra. Es lo que le explicaba recién. El voltaje decae una vez que uno corta la corriente. Aquí corta la corriente, entonces el voltaje en una roca que no tenga cargabilidad debería caer a cero directamente. En rocas que tienen cargabilidad cae en forma asintótica, tendiendo a cero. Esta caída es la que está medida para diferentes materiales, entonces ya se conoce cuál es el comportamiento y se puede ver a través de la cargabilidad qué tipo de material es. También hay tablas para esto.
como podemos ver acá, hay tablas para los principales materiales: la caliza, granito, roca volcánica, arenisca, los sulfuros. Todos tienen una cargabilidad ya más o menos tabulada según investigaciones que se han hecho. Estos son los productos y estas son las aplicaciones. ¿Para qué se usa resistividad y cargabilidad? Para caracterización litológica del suelo, para delimitar zonas de alteración, para buscar zonas mineralizadas, principalmente sulfuro, para estudiar la parte estructural, fracturas y fallas, para monitorear, para buscar aguas. Se usa muchísimo para el tema de buscar agua subterránea, en complemento con otros métodos también. El fundamento es que si se mide la superficie, un voltaje y el IP, podemos de alguna manera ver qué tipo de roca tenemos bajo la superficie. En el fondo vamos a inyectar una corriente y vamos a ver cómo se comporta esta corriente bajo la tierra, midiéndola a través de un voltaje. Así es, siempre es el método. Para esto tenemos que poner unos electrodos, y en esos electrodos vamos a inyectar corriente, y en otros dos electrodos vamos a medir el resultado. ¿Cómo se disponen esos electrodos? Bueno, eso genera varios tipos de configuraciones o arreglos, siendo los más comunes el Schlumberger, el Werner, el dipolo-dipolo, y hay un montón más de híbridos que se van formando con esto. Pero los más comunes son los que vamos a ver a continuación. El Schlumberger, tenemos AB, son los electrodos de corriente, donde se inyecta corriente, y MN son los electrodos donde se mide el voltaje. Schlumberger tiene esta configuración. Werner tiene una configuración parecida, pero aquí tenemos que mantener una geometría que las distancias son las mismas aquí, acá y acá, o sea, en el fondo estos 3A. A diferencia de Schlumberger, que esta distancia puede ser cualquiera, lo importante es que esté en el centro los electrodos de voltaje. En dipolo-dipolo se inyecta corriente en AB y se va, esta separación entre los electrodos se repite n veces y se va poniendo el electrodo de voltaje a esta distancia. ¿Ya? Esos son los tres más comunes: Schlumberger, Werner y dipolo-dipolo. Los resultados, ¿cómo se presentan? Se presentan a través de secciones, ya lo vimos en la primera diapositiva. También, teniendo varias secciones, se puede hacer a través de programas un 3D, como en este caso, y que uno puede hacer corte dentro del 3D y ver cómo se comporta la variable dentro del cuerpo formada por interpolación de las secciones. Esas son las dos maneras más comunes de mostrar. También se puede mostrar a través de un mapa 2D visto de arriba, pero lo más usado siempre es este sistema de las secciones verticales. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, es difícil meter corriente en zonas que son muy difíciles, son muy resistivas, muy resistivas. Por ejemplo, en el caliche, que está en la zona norte, prácticamente desde Taltal hacia el norte hay zonas de caliche. Muchas veces no entra la corriente porque es muy resistivo. Lo que hay que hacer ahí es perforar, meter agua. Cuando no hay buen contacto en el electrodo que uno mete la corriente, tiene que mojar mucho la zona, echarle sal, en algunos casos poner láminas de aluminio para mejorar ese contacto. Hay gente que incluso tiene que romper con máquina para poder atravesar esa capa resistiva y que la corriente pueda penetrar. Los sulfuros metálicos, calcopirita, bonita, a veces se confunden con la pirita. Entonces ahí tiene que usarse IP para distinguirlo entre los dos. Por eso es que es importante que hagamos resistividad IP en forma simultánea. El trabajo de terreno es muy sencillo. Hay que tirar cables solamente para poner los electrodos, que son las estacas estas de fierro donde se inyecta corriente y se mide corriente. El geofísico normalmente está aquí trabajando y él está monitoreando que en estos electrodos llegue o no corriente a través de su instrumentación, y los ayudantes van con estos cables separándose 100, 200, 300, 1000 metros a veces. Y esto significa, a veces cuando son zonas muy complicadas, significa mucho trabajo, hay que hacer trocha, despejar. Si se trabaja en la selva hay que tener mucho cuidado de ir despejando
y es un trabajo que a veces puede ser muy rudo, pero en sí es fácil lo que hay que hacer, pero las condiciones de terreno a veces hacen que esto se transforme en algo un poco difícil. Vamos a dejar hasta aquí para seguir con el otro capítulo enseguida.